registros de densidad y factor fotoeléctrico. Dado que uno de los principales usos del registro de densidad, y probablemente el más importante sea la estimación de la porosidad, vamos a repasar algunos conceptos básicos relacionados con la porosidad. La porosidad es la relación entre el volumen total ocupado por los poros y el volumen total del sólido, es decir, porosidad es igual a volumen poroso sobre volumen total. Esta imagen intenta representar esta relación, donde todo aquello que se encuentra contenido dentro del rectángulo corresponde al volumen total, mientras que este espacio color azul claro o azul celeste que se ubica entre las esferas correspondería al volumen poroso. Para entender mejor la porosidad, es necesario asociarla al término textura, el cual abarca lo que es la forma, tamaño, escogimiento o selección de los granos, así como también su orientación, empaquetamiento y composición química, ya que estos factores inciden en el tipo de porosidad presente en la roca. Es decir, para entender mejor la porosidad, es cierto, por un lado necesitamos conocer el valor de la porosidad, pero por otro lado necesitamos conocer cuál es el tipo de porosidad o sistema poroso que tenemos presente en la formación. Acá tenemos un ejemplo de reducción de porosidad por presencia de granos pequeños en el espacio poroso. Este espacio poroso que está acá corresponde al espacio poroso de estos granos de mayor tamaño y fíjense que tenemos estos granos pequeños ubicados en ese espacio poroso causando una reducción de porosidad por efecto de mal escogimiento o mala selección de los granos. Aparte de estos existen otros factores asociados a la distribución y tamaño de granos que afectan la porosidad, como por ejemplo el grado de cementación o consolidación de la roca, la compactación sufrida durante o después de la depositación, así como también el empaquetamiento, el cual puede ser aleatorio, cúbico y rectangular. El empaquetamiento está asociado a la distribución de los granos en la formación. Vamos a ilustrar la relación entre tamaño de grano, empaquetamiento y porosidad. En esta imagen vemos una formación, por llamarlo de alguna manera, con granos de mayor tamaño y un empaquetamiento cuadrado. Luego en esta segunda imagen vemos el mismo empaquetamiento cuadrado, pero granos de menor tamaño. Mientras que en la imagen de la derecha vemos nuevamente los granos de mayor tamaño y un cambio en el empaquetamiento de cuadrado a rómbico. En los dos primeros casos, donde mantenemos el empaquetamiento y disminuimos el tamaño de grano, vemos que la porosidad no cambia, es decir, no hay influencia del tamaño de grano en lo que es el valor de la porosidad cuando disminuye el mismo, pero el empaquetamiento se mantiene. Sin embargo, cuando observamos esta tercera imagen con el empaquetamiento rómbico y el mismo tamaño de grano que la imagen 1, vemos que la porosidad se reduce drásticamente desde 47.6 hasta 25.9%. Es importante observar la porosidad o estudiar la porosidad desde diferentes enfoques. Desde el punto de vista de yacimiento o de reservorio, generalmente estamos interesados en conocer el valor de la porosidad absoluta o total y conocer cuánto de esta porosidad total está interconectada, es decir, cuánto corresponde a la porosidad efectiva, que es aquella, ya sabemos, que corresponde al sistema poroso interconectado. Pero también debemos estudiar la porosidad desde el punto de vista geológico, es decir, desde su origen, desde su génesis. Y desde este punto de vista, la porosidad puede ser primaria o secundaria. La porosidad primaria es aquella que está asociada a porosidad intergranular, intercristalina o porosidad que se encuentra entre planos estratigráficos. Esta es porosidad que se origina durante el proceso de depositación de los sedimentos. Mientras que la porosidad secundaria, la cual es aquella que se origina posteriormente a los procesos depositacionales, está asociada a procesos como fracturamiento, dolomitización, lo cual es el reemplazo de moléculas de calcio por moléculas de magnesio en los carbonatos, y también por disolución de granos que da origen a la porosidad pubular. Con esta imagen vamos a ilustrar la relación entre porosidad total y porosidad efectiva. Lo que tenemos acá en color marrón o color café y este color amarillo o un poco naranja serían los elementos no porosos de la formación, mientras que el resto correspondería al sistema poroso, en este caso a la porosidad total, la cual está conformada por el agua adherida a la arcilla, el agua adherida por capilaridad y la porosidad que está asociada a fluidos móviles, ya sean estos agua o hidrocarburo. El agua adherida a la arcilla está adherida, como lo dice su nombre, a esta arcilla seca y nunca va a ser removida de lo que es la arcilla, es decir, esta agua siempre va a ser parte de una porosidad no efectiva. Entonces la porosidad efectiva va a ser igual a la porosidad total menos el agua adherida a las arcillas y estaría conformada por el agua adherida por capilaridad, que es aquella agua que
podríamos o no desplazar en el yacimiento dependiendo de la presión que se ejerza, más la porosidad correspondiente a los fluidos móviles, ya sean agua o hidrocarburo. Entonces, básicamente, porosidad total es igual a la suma de estas porosidades que ustedes ven acá, y la porosidad efectiva sería igual a la porosidad total menos el agua adherida a las arcillas, que se conoce también como clay-bound water. Hablemos un poco sobre el registro de densidad. De una manera muy simple, acá tenemos una imagen donde nos muestra que el registro de densidad es una herramienta de patín, una herramienta que debe ir adherida a la pared del pozo para registrar mejores lecturas. Consta de una fuente, un detector cercano y un detector lejano. Al ser una herramienta de patín, derrumbes del pozo tiene una consecuencia negativa en las lecturas del registro de densidad. Hablando un poco sobre el principio de funcionamiento del registro de densidad y de manera bastante simple, tenemos que la fuente emite rayos gamma, los cuales pierden energía progresivamente hasta que algunos de ellos son absorbidos por la formación, mientras que otros regresan a alguno de los dos detectores. Formaciones densas absorben gran cantidad de rayos gamma, mientras que formaciones de baja densidad absorben menor cantidad de estos rayos gamma. Por lo tanto, conteos altos de rayos gamma indican baja densidad y conteos bajos indican alta densidad. Si hablamos de la resolución vertical versus la profundidad de investigación del registro de densidad, sabemos que siendo una herramienta de patín con un espaciamiento bastante cercano entre lo que es la fuente y los detectores, tenemos que se ubica la herramienta de densidad en esta zona, es decir, una zona de buena resolución vertical y poca profundidad de investigación. Recuerden que podemos encontrar en la literatura valores ligeramente diferentes, tanto de resolución vertical como de profundidad de investigación, ya que estas herramientas han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Continuando con el principio del registro de densidad, tenemos que en formaciones de alta densidad, el número de electrones por unidad de volumen es mayor, y los rayos emitidos por la fuente no viajan muy lejos dentro de la formación antes de ser absorbidos fotoeléctricamente. Unas láminas más adelante vamos a hablar un poco sobre el efecto fotoeléctrico. Debido a esto, solo un pequeño número de rayos gamma de baja energía retorna al detector lejano, el cual es el principal instrumento de medición. En formaciones de baja densidad, es decir, de alta porosidad, un mayor número de rayos gamma dispersos llegan hasta el detector lejano, mientras que el detector cercano va a compensar por los efectos del revoque y del lodo en zonas derrumbadas. Es decir, el detector cercano está asociado a la corrección del registro de densidad. Acá tenemos un registro de densidad, acá ven la curva de densidad en color rojo, con unidades de gramos sobre centímetro cúbico, y una escala de 1.96 a 2.96. Mientras que vemos también una curva discontinua, unos puntos de color negro, que corresponde a la curva de delta Rho, con una escala de menos 0.25 a 0.25, también en unidades de gramos sobre centímetro cúbico. Esta curva de delta Rho o Z-core, o que puede tener otros nombres dependiendo de la compañía de perfilaje, corresponde a la corrección que por efecto de pozo, es decir, costra de lodo o derrumbes, se aplica al registro o a la curva de densidad. Sabemos que el detector cercano detecta rayos gamma solo a una pequeña distancia dentro de la costra de lodo y la formación, mientras que el detector lejano detecta rayos gamma que penetran más profundo a través de la costra de lodo y la formación. La corrección que se aplica automáticamente al momento de perfilaje va a representar la compensación por la diferencia de lectura de los dos detectores. Fíjense que acá, si vemos la curva de delta Rho, esta sería el valor de 0, y estos valores altos de delta Rho corresponderían a una mayor corrección a la curva de densidad, es decir, probablemente en estas zonas de alto delta Rho estaríamos teniendo mayor derrumbe del pozo. El registro de densidad es un indicador de porosidad total. Es importante tener esto en cuenta. Con una resolución vertical alrededor de 2 pies cuando se perfila a una velocidad cercana a 1300 pies por hora. Su profundidad de investigación, siendo que es una herramienta de patín que además tiene un poco espaciamiento, o hay poco espaciamiento entre la fuente y los detectores, tenemos que aproximadamente unas 4 o 5 pulgadas dentro de la formación estaríamos obteniendo un 90% de la señal de la misma. Hablamos un poco, muy brevemente, o mencionamos lo que es el factor fotoeléctrico o el efecto fotoeléctrico. Vamos a hablar ahora un poco sobre el efecto Compton, que ocurre cuando los rayos gamma que son emitidos continuamente por la fuente radioactiva y van viajando a través del hoyo penetrando la formación, comienzan a sufrir colisiones con los electrones que encuentran a su paso. Cuando esto ocurre, los rayos gamma pierden energía y se dispersan en diferentes direcciones. Con cada colisión, los rayos gamma van a perder parte de su energía, no la pierden toda, la ceden al electrón y continúan con menor energía.
Esta clase de interacción entre las partículas se conoce como efecto Compton. Este efecto depende del número de electrones por unidad de volumen de la formación, el cual a su vez depende de la densidad de la formación y es el principio de los registros compensados de densidad, FDC, que se corrían anteriormente. Aparte del efecto Compton, existe también el efecto fotoeléctrico, que lo mencionamos muy brevemente unas láminas atrás. El efecto fotoeléctrico ocurre cuando esta energía de los rayos gamma emitidos cae por debajo de 0.1 megaelectronvoltios y son absorbidos en este caso fotoeléctricamente. Cuando esto ocurre, el rayo gamma cede, esta vez sí cede toda su energía y el electrón deja su órbita. Esta clase de interacción entre partículas se conoce como efecto fotoeléctrico. Tanto el efecto Compton como el efecto fotoeléctrico tienen incidencia en la lectura del registro de densidad y estas correcciones se ejecutan o se realizan al momento del perfilaje. Como mencionamos en una de las primeras láminas, tal vez el principal uso del registro de densidad es la determinación de la porosidad, a partir de la siguiente ecuación. Porosidad del registro de densidad es igual a densidad de la matriz menos densidad bulk o densidad de la formación, es decir, la densidad leída por el registro, todo esto dividido por la densidad de la matriz menos la densidad del fluido. La densidad de la matriz obviamente va a depender de la litología de la formación. Si es una litología correspondiente a arenisca, utilizaremos la densidad del cuarzo, que es igual a 2.65 gramos sobre centímetro cúbico. Si la litología es caliza, sería la densidad de matriz igual a 2.71 gramos sobre centímetro cúbico. Y si la litología corresponde a dolomita, la densidad de la matriz sería 2.83, 2.85 gramos sobre centímetro cúbico. Ya dijimos que la densidad de la formación es lo que lee el registro, es decir, la lectura de la densidad de la formación más el fluido contenido en el espacio poroso, es decir, este valor siempre va a ser menor que la densidad de la matriz, porque la densidad de los fluidos es menor que la densidad de la matriz, cualquiera que sea el fluido que está contenido en el espacio poroso. La densidad del fluido va a corresponder a la densidad del filtrado de lodo. ¿Por qué? Recuerden que el registro de densidad, con su poca profundidad de investigación, va a estar leyendo en la zona lavada, es decir, la zona donde hay invasión del filtrado de lodo. Por lo tanto, esta lectura de densidad del fluido corresponde a la densidad del filtrado de lodo. Las correcciones ambientales que se aplican al registro de densidad tienen que ver con el tamaño del pozo, es decir, si hay derrumbes, tenemos que aplicar correcciones al registro de densidad. Y también están asociadas al peso del lodo, es decir, si este lodo está ocupando las cavernas ocasionadas por los derrumbes, obviamente tendremos que efectuar correcciones ambientales. Recuerden que estas correcciones ambientales deben ser aplicadas al momento del perfilaje. Vamos a mostrar un ejemplo de correcciones ambientales para una herramienta LDT cuando el peso del lodo es de 12 libras por galón. Fíjense acá la curva original de color rojo y la curva corregida discontinua de color azul. Fíjense que los valores, bueno, esto corresponde a una determinada profundidad, los valores son muy parecidos. Por supuesto, como dijimos anteriormente, si tenemos grandes cavernas en el pozo y estas cavernas están ocupadas por lodo, probablemente la diferencia entre la densidad original y la densidad corregida sea mayor. La respuesta típica del registro de densidad sabemos que va a variar de acuerdo a la litología y en menor grado a los fluidos que contiene el espacio poroso. Ya vimos que en el caso de las cuarcitas la densidad está en el orden de 2.65 gramos sobre centímetro cúbico, para caliza sería 2.71 gramos sobre centímetro cúbico, para dolomita 2.87 gramos sobre centímetro cúbico. Sabemos también que el agua pura o agua fresca tiene un valor de densidad de 1 gramo sobre centímetro cúbico. Si es agua salada, la densidad será un poco mayor. Y en cuanto a los hidrocarburos, si es petróleo tendrá una densidad menor que 1 y si es gas, la densidad será aún menor. Es decir, si nosotros incorporamos cualquiera de estos fluidos al sistema poroso de una arenisca, de una caliza o de una dolomita, los valores leídos por el perfil o por el registro van a ser menores. En cuanto a las lutitas, sabemos que las lutitas están compuestas por diferentes elementos, también por diferentes tipos de arcilla. El valor de densidad de las arcillas va a depender de la proporción y del valor de densidad de todos los elementos y arcillas que la componen. Es decir, el valor de densidad de las arcillas va a ser un valor variable. Hablemos un poco sobre el factor fotoeléctrico o PEF. La probabilidad de que un rayo gamma sea absorbido por el proceso de absorción fotoeléctrica va a depender de la sección transversal presente para este rayo gamma, es decir, sigma. Estas secciones transversales se miden en barns, donde un barn es igual a 10 a la menos 24 centímetros cuadrados. Para la mayoría de los elementos, la sección fotoeléctrica va a ser proporcional al número atómico, es decir, al número de electrones de los elementos que están presentes en la formación. En otras palabras, este sigma
es directamente proporcional a Z, donde Z es el número atómico. Basado en lo anterior, tenemos que el índice fotoeléctrico efectivo, o PEF, es decir, la sección transversal fotoeléctrica promedio, se define de la siguiente manera. PEF es igual al número atómico Z dividido por 10, todo esto elevado a la 3.6. El valor del PEF va a depender de la composición elemental, es decir, de la litología y mineralogía de la formación, y sus unidades son barns por electrón. En esta tabla tenemos valores de PEF para diferentes minerales y fluidos comunes. Vamos a observar inicialmente la parte inferior de la tabla. Fíjense, esta es la columna de PEF, tenemos otras propiedades también expresadas en la tabla, pero vamos a hacer énfasis en este caso en lo que es el factor fotoeléctrico, en esta columna de acá. Fíjense que para estos fluidos, ya sea agua dulce, agua salada, petróleo y metano o gas, los valores son bastante bajos, todos ellos por debajo de 1. En el caso del gas es bastante bajo el valor del PEF. Mientras que para las litologías como caliza el valor es 5, para dolomita el valor es 3.1, para cuarzo 1.8, es decir, los valores de PEF de los fluidos son bastante menores que los valores de PEF de lo que son las diferentes litologías. Si vemos por acá el valor del PEF de la varita, fíjense que tiene un valor sumamente alto, casi cercano a 300. Recuerden que la varita muchas veces se usa o ha sido utilizada como densificante del lodo. Es decir, que si tenemos pozos derrumbados, donde tenemos presencia de lodo que haya sido densificado con varita en esas cavernas, el valor del PEF va a estar bastante afectado por la presencia de la varita. Entre los factores que influyen en el PEF, ya hemos hablado. Dijimos que el número atómico promedio de la formación tiene una relación directamente proporcional con el factor fotoeléctrico, por lo cual valores altos de PEF generalmente están asociados a minerales pesados como rocas ígneas, rocas metamórficas. Obviamente, estamos dejando por fuera lo que serían valores altos de PEF asociados a efecto de varita. Por su parte, valores bajos del PEF generalmente están asociados a mineralogías como carbón. Como vimos en la lámina anterior, en cuanto a la porosidad y saturaciones de fluidos, el valor del PEF es despreciable, ya que los valores de los fluidos son bastante bajos comparados con los valores de la matriz. Y esto se representa en esta lámina que ven acá, o en esta gráfica que ven acá, donde tenemos valores del PEF para litologías puras, es decir, cero porosidad. 1.81 para cuarzo, 3.14 para dolomita, 5.08 para caliza. A medida, por decirlo de alguna manera, que incorporamos porosidad a cada una de estas litologías, el PEF va a ir disminuyendo por el efecto de los valores bajos que tienen cualquiera de los fluidos que podamos incorporar a ese sistema poroso o a esa porosidad. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que para porosidades más altas, los valores del PEF van a ser ligeramente menor que los valores del PEF para la litología correspondiente cuando ésta tienen cero porosidad, es decir, cuando es la litología pura. Las correcciones ambientales que se aplican al factor fotoeléctrico son las mismas que se aplican al registro de densidad, es decir, correcciones por tamaño de pozo y por peso de lodo. Veremos un ejemplo también para una herramienta de LDT y un peso de lodo de 12 libras por galón. Fíjense acá, tenemos en este color morado la curva original del PEF y la curva discontinua de color azul correspondería a la curva corregida del PEF. Fíjense acá, esto es un valor o son valores tomados a una determinada profundidad bastante parecidos, es decir, no hay un gran efecto o una gran diferencia entre lo que es la curva de PEF corregida versus la curva de PEF original. Por supuesto, si estamos en pozos muy derrumbados donde estas cavernas están ocupadas por el lodo, probablemente la diferencia entre la curva de PEF corregida y la curva de PEF original sea un poco mayor. De acuerdo a su litología, como hemos hablado, el factor fotoeléctrico va a tener un valor, por lo tanto, es un buen indicador de litología, a menos que esté afectado. En el caso de la arenisca o cuarzo, hemos dicho que tiene un valor alrededor de 1.8, para el caso de caliza de 5.08, para el caso de dolomita de 3.14. Si incorporamos porosidad y obviamente fluido a ese espacio poroso, este fluido ya sea gas, petróleo o agua, va a causar una disminución pequeña en el PEF. Es decir, cuando tenemos porosidad en la formación o a medida que tenemos mayor porosidad en la formación, el valor del PEF va a ir cada vez siendo ligeramente menor. En el caso de las arcillas, sabemos que el valor del PEF obviamente va a depender de la proporción y del PEF de los diferentes elementos que componen la arcilla o la lutita. En este caso debemos decir, el PEF de la lutita va a variar dependiendo de la composición mineralógica de los diferentes tipos de arcilla y del PEF de cada uno de estos diferentes elementos. Sin embargo, se utiliza como un valor aproximado del PEF para las lutitas, un valor que está alrededor de 3.3. Siendo tanto la densidad
como el PEF, indicadores de litología, podemos utilizar este gráfico, que es el gráfico de Rho de matriz aparente versus U de matriz aparente, como un gráfico identificador o indicador de litología. Fíjense que este gráfico resulta en un triángulo cuyos vértices corresponden a los puntos puros de cuarzo, dolomita y caliza. ¿Por qué se llama densidad de matriz aparente o U de matriz aparente? Porque recuerden que estamos utilizando la lectura de los perfiles, donde tenemos no solo la litología, sino un espacio poroso que está ocupado por cierto tipo de fluido. La densidad de matriz aparente se estima a partir del cálculo inicial de la porosidad densidad-neutrón, lo que a veces conocemos como porosidad crossplot. Y luego, la densidad de la matriz se obtiene de la ecuación de porosidad. La porosidad de crossplot densidad-neutrón utiliza la herramienta de neutrón para generar los puntos puros de arenisca, caliza y dolomita. U matrix es calculada a partir del PEF y la porosidad densidad-neutrón. U es una propiedad que se calcula multiplicando densidad por PEF, es decir, densidad por factor fotoeléctrico. Este valor de U de matriz aparente se calcula a partir de esta ecuación. Es igual a U menos porosidad densidad neutrón por U del agua dividido por 1 menos la porosidad densidad neutrón. Los valores de U y el valor de U del agua se obtiene a partir del PEF y la densidad del agua. Recuerden una vez más que U es igual a densidad por PEF o factor fotoeléctrico. Fíjense que si los registros, tanto de densidad como de PEF, nos están indicando que estamos en una litología que corresponde a una arenisca o cuarzo, la mayoría de los puntos de los registros se ubicarían alrededor de este vértice que corresponde al cuarzo. Por otro lado, si tenemos una litología que tiene proporciones iguales, por decirlo de alguna manera, de cuarzo, caliza y dolomita, los puntos caerían en esta región central, más o menos a una distancia similar de los vértices de cuarzo, dolomita y caliza. Entonces ya sabemos que este gráfico de Rho matriz aparente versus U matriz aparente es un buen indicador de litología siempre y cuando las curvas de densidad y PEF no estén afectadas. Ya para terminar la presentación vamos a hacer un pequeño ejercicio bastante simple donde nos piden calcular el valor de la porosidad de densidad para la arenisca que se muestra en el registro, es decir, tenemos acá esta zona que corresponde a la arenisca, valores bajos de gamma ray. Estos valores de gamma ray corresponderían a las lutitas adyacentes. Vamos a calcular el valor de dφ en el intervalo 1584 a 1606 y vamos a asumir que el pozo fue perforado con un lodo en base a agua fresca. El valor de porosidad a partir de densidad, como ya vimos, es igual a densidad de la matriz menos densidad leída por el perfil o por el registro, esto dividido por densidad de la matriz menos densidad de fluido. Nos dicen que es una arenisca, entonces podemos tomar como densidad de la matriz el valor de 2.65 gramos sobre centímetro cúbico. Y siendo el pozo perforado con un lodo en base a agua fresca, el valor de densidad del fluido podemos tomarlo como 1 gramo o 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces tendríamos que el valor en el intervalo de 1584 a 1606, que es este que está acá, aproximadamente es igual a 2.15 gramos sobre centímetro cúbico. Fíjense que es un valor que es bastante errático, tiene cierta dispersión, pero estamos tomando un promedio que corresponde a este valor de 2.15 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces, el valor de la porosidad de densidad sería igual a 2.65 menos 2.15, que es este valor, esto dividido sobre 2.65 menos 1. Y el valor de densidad, el valor de porosidad a partir del registro de densidad sería igual a 30.3%. Con este ejercicio damos finalizado la presentación de esta semana. Les doy las gracias una vez más y nos vemos la próxima.